Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar qué es la investigación educativa. Y es que esta disciplina es de lo más reciente, ya que se remonta al siglo XIX, con la pedagogía experimental, y está influida por corrientes como el positivismo, el pragmatismo y el sociologismo. Pensadores como Comte, Dewey, Durkheim fueron los que marcaron su base. A comienzos del siglo XX, el método experimental se consolidó y destacaron autores como Binet, Galton y Neumann. Es entre 1900 y 1930 cuando otros autores impulsaron el desarrollo de la estadística mediante la correlación, la regresión y los diseños experimentales. Es en la década de 1930 y 40 cuando la metodología científica maduró y junto a avances en estadística y teoría de la medida. En los años 60 figuras como Skinner, Campbell o Cronbach, junto con el desarrollo de la informática, marcaron una nueva etapa en la disciplina. Y es que se rechaza por completo el positivismo. Abrió paso a la investigación cualitativa, que buscaba comprender los fenómenos educativos desde una perspectiva mucho más abierta. La investigación educativa se consolidó apoyándose en la psicología, la evaluación y los métodos científicos, ya que evoluciona hacia un pluralismo metodológico y que integra métodos tanto cuantitativos como cualitativos, nuevas teorías de la medida y herramientas tecnológicas. Con el tiempo, el concepto pedagogía experimental deriva al actual concepto de investigación educativa, entendida como una disciplina transversal que lo que pretende es generar conocimiento y resolver problemas tanto sociales como educativos. A continuación, vamos a pasar a explicar todos los paradigmas y sus diferentes métodos. En cuanto a los paradigmas citados en el texto, el paradigma positivista, también denominado empírico-analítico, está relacionado con los métodos cuantitativos. Se basa en el método hipotético-deductivo, se caracteriza por el uso de datos numéricos y se centra en la medida y análisis de relaciones entre variables. Los métodos cuantitativos que incluye este paradigma son el método experimental, cuyo objetivo es descubrir la causa y el efecto al cambiar intencionalmente una o más variable independiente. El método descriptivo pretende describir un fenómeno analizando su estructura y características. Y el método correlacional, que es el puente entre los dos métodos anteriores y pretende descubrir y probar si existe una relación o conexión entre dos o más variables. Un ejemplo de artículo basado en este paradigma es el de Losch y sus compañeros de 2024, aplicado en dos grupos de adultos mayores. Para ello utiliza instrumentos de investigación como test de actitud musical estandarizado, una evaluación objetiva del rendimiento instrumental, cuestionario sobre conocimiento musical y test cognitivo. En segundo lugar nos encontramos con el paradigma interpretativo, el cual se asocia a los métodos cualitativos y se centra en comprender cómo las personas interpretan y experimentan las situaciones educativas. Parte de la idea de que la realidad es múltiple y construida y que el investigador debe implicarse en el contexto en lugar de mantenerse como observador externo. En cuanto a los métodos asociados, este enfoque se concreta en métodos como el estudio de casos, la investigación etnográfica y la investigación-acción. Todos ellos analizan la realidad educativa en profundidad y en su contexto, atendiendo al punto de vista de los participantes. Las técnicas más habituales son las entrevistas, la observación participante y el uso de diarios y documentos. Los datos se trabajan mediante análisis cualitativo de contenido, organizando la información en temas y categorías de significado. Un ejemplo de este paradigma en educación musical es el estudio de UNO de 2022 sobre la experiencia del alumnado de piano en modalidad online, el cual utiliza entrevistas abiertas y un análisis cualitativo de contenido para interpretar cómo viven los estudiantes esta forma de enseñanza. Por último, voy a hablar del paradigma sociocrítico, que concibe la investigación educativa como una herramienta para transformar la realidad, no solo para describirla o medirla. Este enfoque analiza cómo factores sociales, culturales o de poder influyen en el aula y propone acciones que favorezcan una educación más justa y participativa. Aquí el investigador no actúa como observador externo, sino como parte del proceso. Este paradigma se relaciona sobre todo con métodos cualitativos y colaborativos, entre ellos la investigación-acción, donde los docentes analizan y transforman su propia práctica, los estudios de casos críticos, que examinan situaciones educativas para detectar desigualdades y proponer mejoras, o las técnicas dialógicas, como entrevistas abiertas, diarios o grupos de discusión que incorporan la voz de todos los participantes. Como ejemplo, hemos seleccionado este artículo de Capistrán Gracia de 2025. El estudio utiliza entrevistas abiertas, grupos de discusión y diarios reflexivos para analizar cómo la práctica musical puede fomentar la participación y la equidad, buscando mejoras reales desde la propia comunidad educativa. Concluimos que el texto es de un valor esencial. Deja claro que la investigación es en realidad el motor de la innovación educativa. Nos obliga además a pensar sobre qué tipo de pruebas necesitamos ante cada pregunta que nos surja y nos dota de la capacidad crítica para saber qué herramientas metodológicas usar ante un problema pedagógico específico. La investigación debe ser completa y para ello recomendamos el uso combinado de paradigmas, la investigación mixta. Necesitamos el positivista para medir los resultados objetivos, el interpretativo para comprender la experiencia y la motivación y el sociocrítico para impulsar la transformación y la equidad en el aula. El músico investigador debe combinar los tres. Solo así garantizamos que nuestra innovación en la pedagogía musical esté justificada en el desarrollo integral y social del estudiante. Es la única vía para cumplir plenamente el objetivo de formar músicos autorregulados.